el Meet que tiraba la presentación. Ah, aquí está. Ok. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión número 10 del nuevo curso visual gráfico de las escuelas filosóficas espirituales, el juego del espejo del espíritu o la montaña de la sabiduría. Y vamos a seguir en este enfoque del salto del tigre, de tener esta visión holística antes de entrar al estudio de cada una de las escuelas filosóficas. Y ahora estamos viendo un poco las enseñanzas del Buda, que fue el que refutó las 5 escuelas no budistas o las escuelas extremistas o de los tirtikas. Y vamos a ver esta parte de las enseñanzas graduales que se llaman Anubhuvikatam en Pali, que era lo primero que enseñaba el Buda generalmente, sobre todo a la gente que no eran monjes, ¿no? Pero antes de entrar a ello, quiero darles unos avisos, ¿sí? Por las fiestas decembrinas y de Año Nuevo, no vamos a tener las sesiones del curso de las escuelas filosóficas del próximo viernes 26 de enero y el próximo viernes 2 de enero, para que disfruten unas merecidas vacaciones. El 26 de diciembre, ¿no? ¿Cómo? 26, el 26, o sea, el 26 porque es después de la Navidad. Entonces, mucha gente está de vacaciones o está con las fiestas, después de la cena de Navidad, entonces, y el 2 de enero por igual, están mucha gente todavía en la cruda del primero de la cena de Año Nuevo, entonces es como, o están de vacaciones, y vamos a retomar las sesiones del curso el viernes 9 de enero, y no tendremos sesiones de meditación el próximo jueves 25 de diciembre por lo mismo, y el próximo 1 de enero. Pero sí vamos a tener la sesión de meditación del domingo 21 de diciembre, o sea, el próximo domingo, y la sesión de meditación el domingo 4 de enero. Y retomamos las sesiones de meditación el jueves 8 de enero. Es decir, o sea, esta sería la última sesión del curso de las escuelas filosóficas, la última sesión del año, pero todavía vamos a tener una sesión de meditación más el próximo domingo. Y bueno, quería desearles muchas felicidades para ustedes y sus seres queridos. Sarva Mangalam, que todo sea auspicioso y que todos los seres estemos bien, en paz y felices, no solo en estas fiestas, sino siempre. Y bueno, aprovechar este espíritu de la Navidad, donde la gente suelta mucho de sus preocupaciones y se conecta con la generosidad y se conecta con la parte espiritual principalmente con el nacimiento de el niño Jesús, ¿no? Jesucristo en la tradición católica cristiana y con este espíritu de renovación del Año Nuevo occidental. Y como estamos de fiestas, pues yo les tenía 3 regalos. Uno, la infografía sobre cómo convertir tu vida en una preciada vida humana, que ya se los puse en el sitio. Que ahorita regreso un poquito a él.
Dos, la historia de Angulimala, que, bueno, aquí está desde el enfoque Theravada, un asesino serial que alcanzó la liberación. Y esta historia quizás nos ayude a revelar la conexión entre el pasado y el presente, entre nuestras vidas pasadas y nuestra vida actual, e ilustrar la relación entre causa y efecto, es decir, del karma, y entender mejor nuestra vida. Es una historia muy impactante, pero hay varias versiones. Esta es, como les decía, de la perspectiva Theravada, pero esta incluye algo que no incluye en la mayoría incluye la vida anterior de Angulimala, que explica por qué se convirtió en un asesino serial. Y esa parte no la he visto yo en otras historias. Hola Alex, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias. Bienvenido acá. Y hoy les compartí la vida del Buda, de Buddha's Life, la transcripción al inglés y traducción al español y subtitulado. De hecho, utilizamos la inteligencia artificial de ChatGPT para hacer este trabajo. Wow, me llevó varios años poderlo lograr. Este, Finalmente ya le encontramos el modo. Es una gran producción que tardaron años en hacerla. Dura 5 horas. Creo que le llevó 4 años la producción. Es hermosa, pero está en inglés, pero ahora ya tenemos la traducción en español. Todavía no tiene subtítulos en español, la versión en, de Dhamma Thailand, de, este, Dhamma es Dharma en sánscrito. El, pero ya tienen todo el texto y entonces en español. Entonces, claro, no está sobre el video, ¿verdad? Pero pueden irlo leyendo para ver, ir siguiendo. Es, es un trabajo muy completo sobre toda la vida del Buda y sus enseñanzas, etcétera. Entonces, pues en estos 3 regalos tienen primero la infografía que nos permite ver esto desde nuestra perspectiva, ¿verdad? La sesión pasada la dedicamos a El Buda y tú. Entonces, lo más importante eres tú. ¿Dónde estoy yo? ¿No? Entonces, aquí hicimos esta infografía de cómo convertir tu actual vida en una apreciada vida humana. Claro, desde la perspectiva del budismo, ¿verdad? El, y el primer paso es cuando nos convertimos en un buscador espiritual. El, el segundo paso es cuando tenemos un encuentro con el Buda, el Dharma y la Sangha. ¿Y cómo llegamos a eso? A veces por casualidad, otras veces por curiosidad, una porque te invitó un amigo o amiga, otras por una crisis, ya sea un divorcio, la muerte de un ser querido, la quiebra de un negocio, una enfermedad grave, etcétera. A veces por interés académico y otras veces por karma, porque ya hemos tenido estas enseñanzas en vidas anteriores. Pero no importa cómo hayas llegado, la clave es si permaneces y llegas hasta el final del camino. Y aquí está, ¿no? En estas imágenes que también hizo ChatGPT, tenemos desde el principio hasta el final, hasta que se alcanza la liberación o la iluminación. Y está hecho en base a los 4 dharmas de Gampopa.
Y claro, depende de las enseñanzas del Buda, pero que él sintetizó. Y bueno, aquí ChatGPT también nos hizo otras imágenes, donde están estas 6 etapas, ¿no? Desde cuando nos convertimos en un buscador espiritual, cuando tenemos el encuentro con la triple joya, cuando ya nos tomamos en serio el estudio y la meditación, cuando convertimos el Dharma en parte de nuestra vida, cuando nos convertimos en el Dharma y cuando alcanzamos la liberación o la iluminación, ¿no? Son 2 perspectivas este, distintas, ¿no? Acá, que pueden ver. Y hay 2 momentos clave en este proceso. Uno es cuando convertimos al Dharma en nuestro camino, independientemente de nuestra situación económica, nuestra situación social, de si tenemos o no un maestro, de si tenemos o no una comunidad espiritual. Decimos, de aquí soy, o sea, este es mi camino. Y ya no andamos coqueteando con las flores de plástico, como dice el Lama Rinchen, sino queremos una flor de loto verdadera, auténtica, ¿no? Entonces, este es un punto crucial. Aquí ChatGPT nos decía, ya quita la mesa en el punto 2, o ponla más clarita, pero yo digo, en mi experiencia y tanto en mí como en mis compañeros de Dharma, es que aunque a veces encontramos a la triple joya, seguimos coqueteando que con los brujos, que con la cábala, que con la masonería, que con otras tradiciones, ¿no? El yoga, ta. Entonces, por eso es que no quitamos la mesa, ¿no? Pero ya cuando realmente dices, este es mi camino, ya en el paso 3, ya esa mesa se empieza a diluir o desaparece totalmente. Y en el cuarto ya, ya se vuelve tu sendero, ¿verdad? Ya no lo vas a dejar. Y otro punto crucial es el 5, cuando podemos realmente empezar a convertir la confusión en sabiduría, ¿no? Ya no importa qué emociones perturbadas tenemos, kleshas, qué prejuicios o qué ignorancia, qué karma estamos pasando. Usamos el Dharma para transmutarlo, para convertirlo en sabiduría. Es crucial. Y esto es lo que realmente permite llegar al paso 6, alcanzar la meta. Y por eso en la historia de Angulimala, este asesino serial, que no importa quién seas, no importa qué hayas hecho, no importa quién hayas sido en otra vida, todos tenemos la naturaleza búdica y todos podemos alcanzar el despertar, la liberación, la iluminación, el estado de la mente omnisciente de un Buda. Puedes purificar tu karma negativo, como hizo Angulimala, y alcanzar el estado de Arhat en una sola vida. No es fácil, como le tocó experimentarlo al propio Angulimala, pero es muy inspirador. Entonces, es el segundo regalo. Y el tercer regalo tiene que ver con la vida del Buda, que nos inspira, que nosotros podemos llegar incluso hasta la budeidad, pero todo depende de nuestra motivación, de nuestra capacidad, de nuestra renuncia. Y hoy vamos a ver qué significa esto de la renuncia. Todos tenemos el potencial, pero quizás no en esta vida, quizás no en este momento, quizás no con las circunstancias que tenemos hoy día. Por eso leer la historia del Buda y de los grandes maestros, e incluso de gente como Angulimala, un asesino serial, nos puede inspirar y motivar, ¿no? Si él pudo, ¿por qué yo no? ¿Sí? Si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Si tenemos la misma naturaleza. Pero
algunas gentes quieren llegar nada más hasta el nivel del Arhat, como era la mayoría de los discípulos del Buda hace 3000 años. Otros aspiran a convertirse en bodhisattvas, que son los hijos de los Budas. Se les dice los hijos de los conquistadores. Al Buda se le llama el conquistador, no porque conquista a nadie externo, sino conquistó a sus enemigos internos, a, a sus maras internos. Entonces, cuál es nuestra intención, nuestra motivación, verdad? Pero depende también de, quizás aquí, de tus condiciones, ¿no? Que tengas, ¿sí? Y, y del karma, ¿no? Ahí se me olvidó poner eso. Entonces, todo depende de nuestra motivación, nuestra capacidad, nuestras condiciones, nuestro karma y de nuestra renuncia. Y por eso va a ser muy importante ver ahora las enseñanzas graduales, ¿verdad? Angulimala la alcanzó en esa vida llegar a nivel de Arhat. En cambio, el príncipe Siddhartha Gautama él pudo llegar hasta nivel de un Buda, ¿no? Un ser despierto, al nivel de la iluminación, ¿no? Entonces, ¿qué vimos la sesión pasada? El Buda y tú. Y vimos que son estas dos cosas, ¿no? De un lado estoy yo o tú, nosotros, ¿y qué tiene que ver todo esto con nosotros? Y eso depende de mi visión, mi motivación y mi capacidad. Y del otro lado está el Buda, el budismo, las enseñanzas espirituales, lo que llaman la triple joya, ¿no? El Buda, el Dharma y la Sangha. El Buda es el que enseñó el Dharma, pero el Dharma no depende del Buda. El Buda quizás fue el conducto para que llegara el Dharma, pero el Dharma el, está ahí, ¿verdad? Está ahí en cualquier lugar, dicen, donde hay sufrimiento. El, y quienes sostienen el Dharma es la Sangha, la comunidad espiritual, ¿sí? Hacen que el Dharma no desaparezca de este mundo, ¿no? Entonces, pero bueno, esta es la triple joya de un lado y del otro lado estás tú, estoy yo. ¿Y cuál es mi interés en el Dharma? ¿Cuál es mi motivación? ¿Hasta dónde quiero llegar con mi vida? ¿No? Entonces, vamos a seguir profundizando ahora en esto. ¿Qué vamos a ver hoy? Las enseñanzas graduales Anupuvikata, que las empezamos a comentar la sesión pasada con la historia de Yasa, del joven Yasa. Estas enseñanzas graduales son 5, que empiezan con la generosidad, 2, la ética, 3, los cielos, 4, la inconveniencia de los placeres sensuales o sensoriales, y 5, la renuncia. Y podemos ir avanzando en esta pirámide de acuerdo a nuestra motivación y a nuestra capacidad. Estas historias graduales las vemos en el Canon Pali, en la historia de Yasa, que vimos la vez pasada. La historia del padre de Yasa también la recibió las enseñanzas graduales. Luego la recibieron la madre y las hermanas de Yasa. Luego los amigos de Yasa, que eran como 60. Luego los 3 hermanos Cássapa, que hacían prácticas del culto al fuego y que eran 1000 entre los 3 hermanos, ¿no? El hermano mayor creo que tenía 500, luego otro 300 y otro 200. Los 1000 se recibieron las enseñanzas graduales. Luego el propio rey Bimbisara y pues su corte recibieron estas enseñanzas graduales. Pero también un mendigo. De hecho, un día que estos 1000 discípulos
de los hermanos Cássapa estaban reunidos con el Buda dio estas enseñanzas, pero el único que estaba preparado ese día para recibirlas era un mendigo, ¿sí? Entonces, no importa que seas rey o mendigo, o seas, estas enseñanzas las recibían comerciantes, banqueros, agricultores, servidumbre, gente espiritual, todos ellos recibieron el Anpubicata, como vimos la vez pasada, ¿no? El joven Yasa, luego su papá, luego su mamá y sus hermanas. Ahora, lo curioso de estas enseñanzas son las únicas enseñanzas que no están en el Canon Pali. Es curioso, en el Canon Pali hay más de 80,000 enseñanzas, pero las únicas que no están son estas enseñanzas graduales. El Canon Pali contiene más de 10,000 sutras, pero el único sutra que no está es el de las enseñanzas graduales. Sí están las historias, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver, está la historia del mendigo, está la historia de Yasa, este, está la historia de los hermanos Cássapa, ¿sí? Pero cuando yo buscaba, ok, quiero el texto de ¿qué enseñaba el Buda? No está. ¿Por qué? Porque el Buda lo adaptaba cada vez de acuerdo a la disponibilidad de la persona, su motivación, su interés, su capacidad. No es un traje en serie, es un traje a la medida. De ahí la importancia del Guru Lama, que tenga relación, que tenga linaje, que te dé, que te dé esas enseñanzas, ¿sí? Entonces, quizás por eso es que no se escribió un solo texto, ¿no? Porque digamos que el texto se tendría que adaptar a cada quien, a ti. Te tendrían que escribir un texto a ti y otro a tu hermana, a tu hermano, otro a tu papá, otro. Sí, a cada quien tendría que ser un texto distinto, ¿verdad? El, porque estas enseñanzas graduales hay gente que no le interesa ni la generosidad, ¿verdad? Hay gente que dice, ok, a mí nada más me interesa la generosidad. Que la generosidad es la puerta de inicio del. Voy a poner aquí, la generosidad es la puerta de inicio, entre comillas, puerta de inicio en el camino espiritual. Entonces, si quieres avanzar en el camino espiritual, empieza por la generosidad, empieza por dar. Y muchas veces la gente dice, pero es que yo no tengo nada que dar, no tengo riqueza, no tengo dinero, no tengo bienes materiales. Y no, no tienes que dar cosas materiales. Puedes dar, lo más valioso que puedes dar es tu tiempo, lo más valioso que puedes dar es tu presencia, lo más valioso que puedes dar a veces es tus oídos, o sea, escuchar lo que te tenga que decir una amiga, un amigo, ¿no? A veces lo más valioso que puedes dar es tu paciencia. Entonces hay muchas cosas no materiales que puedes dar y de hecho son las más valiosas, ¿no? Darle tu empatía a la gente, darle tu compasión a la gente es mucho más valioso que cualquier cosa material. Entonces, y de hecho, los que menos tienen son los que más tienen que dar, ¿sí? O sea, los más pobres son los que tendrían que dar, ¿sí? Porque ellos son los que más necesitan generar mérito precisamente para salir de la pobreza, ¿sí? El, entonces, pero ahorita vamos a ver, ¿no? Cómo nos lo explica un maestro, la generosidad. De hecho, habría la generosidad, podemos ver la generosidad de material, donde yo soy el que da, yo doy algo material, por ejemplo, dinero o comida, y alguien recibe, ¿verdad? Y está la paramita de la generosidad, la,
esta actitud de largo alcance, donde ya está la generosidad imbuida de la vacuidad, entonces el que da no tiene existencia inherente, lo que se da tampoco tiene existencia inherente y el que recibe tampoco tiene existencia inherente. Entonces, lo único que queda es la acción de dar, ¿sí? Eso es lo que acumula más mérito, ¿sí? Pero hay gente que da para obtener fama, que digan, qué generoso es o qué caritativo es. Otros dan para reducir pago de impuestos. Está bien. Lo que des, como lo des, está bien. Ahora, hay gente que da anónimamente, sin que nadie se entere quién fue. Eso tiene más mérito, ¿verdad? Pero cualquier acción de dar es muy positivo. Y luego también a quién le das. No es lo mismo darle comer a un perro que darle comer a un ser humano, o darle comer a un monje, o darle comer a un arsa, o darle comer a un Buda. Pero lo más valioso que tú puedes dar es ofrecer a los Budas tu propia práctica espiritual. Por ejemplo, la meditación en la impermanencia, o la meditación en la interdependencia, o la meditación en la vacuidad, ¿no? Es lo más. Entonces, como vemos, hay muchas maneras de dar. De hecho, un padre a sus hijos, lo que le puede dar primer lugar, o sea, ¿qué le da? ¿Qué le da unos padres a su hijo? Lo primero es darle alimento, y es valioso porque pues, el alimento es vida, ¿no? Pero le puedes dar alimento y no le das cuidados, pues es contradictorio, ¿verdad? Pero le puedes dar alimentos y cuidados, pero si no le das seguridad y protección, igual también sería contradictorio. Pero hay, hay hijos de padres muy ricos que recibieron alimentos, cosas materiales, todo, ropa, todo, riqueza, recibieron cuidados, seguridad, protección, pero nunca recibieron amor. Y es y estos niños se quejan toda su vida de que mis padres nunca me dieron atención, ¿sí? Este, y dicen, le hubiera preferido que me hubieran dado más amor que riqueza, ¿verdad? Entonces, pero luego es darle enseñanzas mundanas para que se pueda mantener por sí mismo, ser autosuficiente, recibir estudios o títulos o lo que sea. Pero lo más importante que le puedes dar son las enseñanzas espirituales, ¿sí? Podría poner aquí otro 6 quizás, darle, por ejemplo, ser un modelo, ¿no? Pero hasta el 6 es para esta vida, todo esto. Y cuando uno muera, pues todo eso lo dejas, ¿no? Lo pierdes. En cambio, las enseñanzas espirituales no solo son para esta vida, sino para las próximas vidas. Entonces, lo más valioso que puedes darle es el 7, ¿sí? El, entonces, pero decíamos, lo más valioso es darle tu tiempo, tu presencia, ¿sí? Tu paciencia, ¿sí? O sea, el 4 es muy, muy importante. Entonces, como vemos, el 4 y el 7 no tienen nada que ver con la riqueza, no tienen nada que ver con lo material.
y son de lo más importante que podemos dar, ¿verdad? Entonces, ese sería el principio del camino espiritual. Y solo después de que el Buda daba las enseñanzas graduales, hay gente que se quedaba solamente hasta el 1 y el 2, ¿no? Después de la generosidad viene la ética. La ética sería, podríamos interpretarlo como portarme bien, ¿sí? Pero la ética o la virtud o la moral, o sea, no solo es portarme bien, sino no hacerle daño a ningún ser, no causar, no causar sufrimiento, dolor, ¿no? Esa es la parte importante, ¿no? Independientemente cómo lo entienda cada religión o cada tradición, ¿sí? El, y de hecho, bueno, pues hay una ética universal que es no matar, no robar, no mentir, no violar y no obnubilar nuestra mente. Y muchas veces la gente dice, pero pues, es que el 5 depende de mí, ¿no? Yo hago con mi vida lo que quiero, ¿no? Dicen, haz con tu vida un papalote, ¿no? Pero es que el quinto dedo, si yo me drogo o me alcoholizo, es más fácil que cometa por accidente o inconscientemente los otros cuatro, ¿sí? Entonces, por eso en la ética universal, y estos prácticamente están en casi todos los códigos civiles, no solamente en la parte religiosa, pero de estos podemos pasar a los 10 preceptos, pero puede ser, para empezar, pueden ser estos 5, ¿verdad? Ya si queremos ir más lejos, podemos decir, ok, voy a hacer las 10 acciones, voy a dejar de hacer las 10 acciones no virtuosas, tomar la vida de otros seres, matar, tomar lo no dado, robar, conducta sexual poco sabia, sexo que daña, estas acciones del cuerpo, ¿verdad? Y en la palabra, dejar de decir lo no propio, mentir, no usar un lenguaje que divide, no usar un lenguaje que daña, que ofende, no usar un lenguaje irreflexivo, chismear, y de mente no ser malicioso, no ser codicioso y no sostener creencias falsas. Pero al principio todos tenemos creencias falsas, ¿no? Hasta que realmente estudiamos la novena escuela filosófica, la prasángika mayámica, pues siempre voy a tener una visión falsa de la realidad. Entonces siempre estoy generando karma, ¿no? Entonces, pero puedo empezar a lo mejor con un solo precepto. Te voy a decir, no, no voy a matar, ¿no? Sí. El, el no robar, a veces uno dice, yo no robo, pero dejo de pagar mis impuestos. Entonces es también una forma de robarle, ¿no? A la comunidad. Entonces, tenemos que ver hasta dónde puedo, ¿no? ¿Qué puedo cumplir? Sí. El, Ahí luego, las 5 ocupaciones prohibidas. Por ejemplo, un amigo mío, pues, él se dedicaba a la matanza de cerditos. Entonces, pero depende con qué motivación lo haces, ¿sí? El, entonces tú puedes ser espiritual como era esta persona que era el verdugo que cortaba cabezas. Y cuando se jubiló, wow, poquito después obtuvo la liberación.
Y los monjes fueron con el Buda y le dijeron, Buda, pues, ¿cómo es que él obtiene la liberación siendo un verdugo y nosotros no lo hemos obtenido? Y el Buda les dijo, no se equivoquen, este verdugo, él no tenía la motivación de matar, era su trabajo, él mataba por orden del rey, pero lo hacía con cariño, con cuidados, ¿no? Yo digo, les decía a la gente, a ver, pon la cabecita aquí para que te duela menos, arrepiéntete, les ayudaba a purificar su karma, ¿sí? El, Entonces, nunca tenía la motivación, ¿no? De matar. Igual como Angulimala, van a ver la historia si la leen. Angulimala ya cuando dejó de matar, el Buda le dijo que él podía ayudar a la gente si él declaraba que nunca había matado por motivación propia, porque él mató porque un maestro le dio una enseñanza equivocada, ¿verdad? Y de hecho ayudó a varias mujeres a dar a luz para que no tuvieran dolores o sufrimiento. Es interesante. Cuando él hacía esta declaración, ¿sí? Les ayudaba a, a dar a luz. Entonces, tenemos que ver esto con nuestra motivación, ¿verdad? Las 5 ocupaciones prohibidas son comerciar con armas, comerciar con seres humanos, la esclavitud, la prostitución, comerciar carne, alimentar animales para matanza, comerciar intoxicantes, drogas, alcohol, comerciar venenos. Pero aquí tengo que poner, pero todo tiene que ver con nuestra motivación, ¿sí? ¿Por qué motivación? Hay gente que pues, no podría vivir si no hiciera alguna de estas cosas, ¿verdad? Pero no lo hace con una mala intención. Entonces, eso es lo que habría que verlo. Y luego está, dicen acá las 5 formas inapropiadas de ganarse la vida, que son la adulación, la intimidación, la extorsión, el soborno y el fraude. El que comenta Carlos J. de Pedro en Budismo desde cero. Y luego está, para lo mejor igual, yo para ganarme la vida pues tengo que, a lo mejor que adular a mi jefe, ¿verdad? Entonces, y no tengo otra forma de vivir, entonces tendríamos que ver esto siempre, de acuerdo a nuestras circunstancias, ¿no? Y luego, finalmente, el karma más pesado, los 5 crímenes que entrañan un karma inmediato, es matar a mi madre, matar a mi padre, matar a un arhat, herir a un Buda no se le puede matar, pero sí se le puede hacer sangrar si él da el permiso, y dividir a la sangha, pero aquí está hablando de la sangha noble, ¿verdad? O sea, no la sangha ordinaria, ¿sí? O sea, la sangha noble que ya tiene realización, ¿sí? Entonces, aquí con un comportamiento generoso y ético, alcanza para tener una vida actual buena y tener un buen renacimiento como ser humano o como debe. Entonces, mucha gente se quería quedar ahí, y está bien, si te quieres quedar ahí, está bien, pero luego el Buda enseñaba que aunque tengamos una buena vida humana, el, o una vida como deba, este, y que estemos renaciendo, ahí no es suficiente para garantizar que uno no va a sufrir, porque aún así, pues envejece uno, enferma uno, muere uno, o tenemos pérdidas de seres queridos, ¿sí?
Entonces, o de momentos queridos, entonces, por eso enseñaba los cielos, el que es ir un paso más allá, que es cuando empezamos a ver que hay, que esta no es la única vida, sino que hay vidas antes y vidas después de esta, ¿verdad? Y entonces por eso que el Buda enseñó la rueda de la vida, ¿sí? Dicen, ok, sí puede renacer quizás en el reino humano y en el reino de los devas, pero eso no te va a eliminar el sufrimiento, ¿verdad? Yuri, Entonces, ¿sí? dejaste de presentar. Ah, gracias, Yolanda. Es las jugarretas que hace Meet, ¿no? Que anda acá. Yo creo que tiene pacto con los maras para que no se den estas enseñanzas. Ok, entonces decíamos, ok, tenemos acá por eso enseñó el Buda la rueda de la vida y enseñó que no es, el reino humano no es el único reino, ¿no? O sea, tenemos el reino de los Narakas en el infierno, tenemos el reino de los pretas o espíritus hambrientos, tenemos el reino de los animales. Entonces, estos tres son los reinos inferiores, ¿verdad? Para nosotros solo nos consta el de los animales. Tenemos el reino humano, que es el que nos consta, porque nosotros somos humanos. Y tenemos el reino de los ashuras o semidioses. Y tenemos el reino de los devas. Aquí son devas mundanos, ¿verdad? Estos. Pero hay gente que dice, bueno, pues yo no con otros reinos, pero nada más en el reino humano y animal, pero más que reinos son estados mentales. En el reino del infierno lo que prevalece es el odio y la venganza. En el reino de los pretas, la sed y el hambre. Los animales prevalece el miedo y la confusión. Los humanos prevalece el deseo de placeres sensuales. Estamos buscando la felicidad a través de los órganos de los sentidos y pues, nunca la alcanzamos, ¿verdad? Y los ashuras dominan los celos y envidia. Y en el reino de los devas lo que prevalece es la arrogancia y la procrastinación. O sea, dejar para luego el trabajo espiritual. Y nosotros podemos en un solo día visitar los 6 reinos. Esos 6 reinos están en nuestra mente, más que en un lugar físico, ¿verdad? Pero si queremos ver estos reinos como el reino humano, como un lugar físico, pues podemos imaginar así los otros reinos, ¿verdad? Si los queremos ver como estados mentales, podemos verlos más como estas emociones perturbadas que tenemos. Entonces, por eso el Buda enseñó estos 6 reinos, pero también enseñó que hay 31 planos de existencia. Dejo otra vez de enseñar, ¿verdad? Sí. Ahí va. Enseñó el Buda que hay 31 planos de existencia. Dejen ver acá. A ver. Es que está enseñando, pero otra cosa. Ok, a ver, ahí va.
Entonces, pero esta parte lo que quiso decir aquí el Buda es, en las enseñanzas graduales, es, ok, está padre que encuentres como el truco para tener una vida actual buena y tener un buen renacimiento como humano, como deba, siendo generoso y ética, pero eso no te va a liberar del sufrimiento porque hay otros planos de existencia, ¿verdad? Entonces el Buda por eso enseñó los cielos, que es, hay otros planos de existencia como los que veíamos aquí, dentro de la rueda de la vida, que están aquí dentro de los 31 planos, hay estos 6 reinos, ¿verdad? El reino de los infiernos, el reino animal, el reino de los pretas, el reino de los ashuras, el reino humano y el reino de los devas. Pero este reino de los devas hay cinco planos de los devas. Acá, dejen ponerlo mejor así. Entonces estos devas hay estos devas mundanos son 6 planos de devas. De hecho, el Buda, antes de venir a este mundo, que era Bodhisattva, él estaba en el reino de Tusita, o Tushita, ¿sí? Y la mamá del Buda, que murió 7 días después de que él nació, el príncipe Siddhartha, renació en el reino de Tusita, ¿sí? De hecho, el caballo del príncipe Siddhartha, cuando él abandonó Palacio, y el caballo le dio un dolor muy grande, una pena muy grande, separarse del príncipe. Él renació si no me equivoco, aquí en el cielo de los 4 reyes, en Katumaraj Rija. Entonces, nosotros podemos estar renaciendo acá, ¿verdad? Si somos generosos y éticos, desde el 5 hasta el 11, ¿verdad? Acá. Luego están los brahmas, que ellos están por encima de los devas, y luego hay otros devas que son transmundanos, ¿sí? Hasta llegar en la India se decía hasta llegar al reino de Akanishta, ¿no? Acá era donde la aspiración, que es uno de las 5 moradas puras, ¿verdad? Pero en el budismo se habla de que hay 3 reinos: el reino de la esfera sensorial, el reino de la forma y el reino sin forma. Y el samsara, lo que conocemos como samsara, que vendría siendo todo esto, son estos 11 planos, ¿no? O esos 6 reinos o subreinos que están en la rueda de la vida, ¿verdad? Luego vienen estos reinos de la forma que se obtienen con los yanas, con los altos niveles de concentración meditativa, ¿sí? Hasta llegar al cuarto yana, a las 5 moradas puras. Y luego están los reinos sin forma, que son la base de la infinidad del espacio, la base de la infinidad de la conciencia, la base de la nada y la base de la ni percepción ni la no percepción, ¿no? Entonces, pero esto ya no le interesa a todo mundo, ya solamente a algunas gentes, pero incluso algunas religiones hablan, como el cristianismo, ¿no? Hablan del infierno, del purgatorio, del limbo y del cielo, ¿no? Entonces, pero ya aquí estaríamos pensando, cuando estamos hablando de esto, es de que hay
vidas antes y después de esta, ¿verdad? Para pensar entonces, ya no solo en esta vida, ¿no? Sino ya estamos pensando en las próximas vidas, ¿sí? Mucha gente se queda solamente en esta vida, ¿verdad? En la ética y la generosidad. Y luego se necesita otro paso más allá cuando vemos la inconveniencia de los placeres sensuales. Y no es que sean malos los placeres sensuales en sí mismos, pero si nosotros estamos viendo ya que no importa que renazcamos como Deva, aunque tienen mucho más felicidad que nosotros, se les va a acabar. Entonces, los placeres sensuales se vuelven una distracción, ¿sí? Un retardo en nuestra meta, nuestro objetivo. Si nuestro objetivo realmente es dejar de sufrir, si ya vemos que el samsara solo es sufrimiento, entonces los placeres sensuales simplemente me van a atrasar mi logro de mi meta, ¿verdad? No es que sean malos en sí, pero es ver que es una felicidad temporal, que es una felicidad relativa, que es una felicidad fútil, perecedera, que no es la verdadera felicidad, ¿verdad? Entonces, no es que se rechace una buena comida, o una buena bebida, o una buena fiesta, o un buen viaje, pero no es el objetivo que uno anda buscando, ¿verdad? Entonces como ya no estoy centrado en los placeres sensuales, como estarían los locayatas, que su único objetivo es el hedonismo, porque ellos no creen en la parte espiritual. Entonces, para ellos la única felicidad que existe es la de este mundo. Pues cuando nosotros ya no tenemos esa visión, entonces nos damos cuenta que los placeres sensuales pueden ser una distracción, ¿verdad? Entonces, por eso el Buda habla, pero esto ya no es para todos los practicantes, es solamente para los que han llegado hasta este nivel. Y luego tendríamos todavía un paso más, que es la renuncia. Y la pregunta acá es, ¿la renuncia a qué? Generalmente se dice que es la renuncia al samsara o la renuncia a lo material, pero en realidad lo que uno está renunciando es al sufrimiento. Ya no quiero sufrir. Entonces, pero es cuando uno comprende que el samsara es sufrimiento, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la renuncia es igual a la compasión por uno mismo. La compasión es, en ese sentido, la compasión es igual a desear eliminar el sufrimiento y las causas del sufrimiento. Y empieza uno con la compasión con uno. Luego esa compasión se va a traducir en compasión hacia los demás, que es desear que los demás no sufran y que eliminen las causas del sufrimiento. Pero poca gente ya llega a la renuncia, ¿verdad? Podríamos ver si pusiéramos acá esto, quizás dejen ver si puedo poner acá o sea, va a haber quizás la mayor parte de la gente pueda, a ver, dejen ver acá, a ver si lo puedo. Practicar la generosidad, quizás, pues la hacen casi todos los padres con sus hijos, ¿verdad?
es algo bonito, ¿no? Por eso que uno aprende cuando uno es padre a practicar la generosidad. Ahora, la ética, igual la practican mucha gente, pero quizás ya no todos, ¿verdad? Porque incluso hasta los narcos practican la generosidad, ¿verdad? Pero la ética a lo mejor ya no. Entonces, ya son menos, ¿verdad? Y la gente que está pensando en los cielos, en otras vidas, pues quizás ya son menos, ¿verdad? Los que están, este, los voy a poner de esta manera, no sé si, o sea, ya son unos cuantos, ¿verdad? Los que están acá. Ahora, los que están pensando en la inconveniencia de los placeres sensoriales, hijo, pues estos ya son bien poquitos, ¿no? Dejen poner acá a lo mejor no sé si sean las mejores imágenes, pero bueno, los que están pensando ya en la inconveniencia son pocos, ¿no? Los que están, y ya los que renuncian a los que buscan la renuncia, son, no sé, como los monjes o los yogis, los ascetas, ¿no? Sí. O sea, serían monjes o yogis o ascetas que ya renuncian buscan la renuncia, ¿no? Ya incluso van más allá. De hecho, los que buscan la moksha, ¿no? Los hindús que buscan que ven ya la inconveniencia de los placeres sensuales, porque ya lo probaron todos y dicen, no es la verdadera felicidad, pero la gente que no los ha vivido, pues a lo mejor quiere todavía experimentarlos, ¿no? Vivirlos, ¿sí? Entonces, solamente después de dar las enseñanzas graduales, el Buda enseñaba las 4 nobles verdades, ¿verdad? O sea, solamente la gente que llegaba hasta acá, entonces el Buda les daba las enseñanzas de las 4 nobles verdades y solo después el Buda enseñaba ya a los más avanzados lo que era la interdependencia o la vacuidad, ¿sí? Que son las enseñanzas más elevadas, ¿no? Que hay. Entonces tenemos que ver, ok, ¿yo dónde estoy? ¿Sí? Tenemos que ver cada quien, cuál es mi motivación, cuál es mi interés. A lo mejor yo me quiero quedar aquí nada más en el A1. Y el Buda, como tenía ojo búdico, tenía omnisciencia, tenía clarividencia, podía ver la mente de los demás, podía leer su karma, podía ver las vidas pasadas. Cuando el Buda se topaba con alguien, el Buda se daba cuenta de, este nada más puede llegar a la generosidad, este puede llegar a generosidad y ética, este puede llegar hasta los cielos, este puede llegar a la inconveniencia, placeres sensuales, o este puede llegar hasta la renuncia. Por ejemplo, a Yasa, el Buda primero le dio las enseñanzas graduales, la primera vez, y luego en la segunda ocasión le dio las 4 nobles verdades, ¿verdad? Pero al papá de Yasa solamente le dio las enseñanzas graduales,
¿sí? No fue más allá. En cambio, a los 5 ascetas que lo acompañaron en sus 6 años de ascetismo, el Buda no les dio las enseñanzas graduales, el Buda les dio las 4 nobles verdades en el primer sermón en el que puso en movimiento la rueda del Dharma, porque ellos eran ascetas, entonces ellos ya habían avanzado hasta acá, ¿verdad? Ellos ya conocían la renuncia, conocían la inconveniencia de los placeres sensuales, ¿sí? Entonces, por eso hablábamos la sesión pasada del Buda y tú. O sea, tú tienes que ver, mi interés, mi motivación, mis condiciones. No, yo puedo llegar hasta acá arriba, ¿verdad? O no, yo estoy aquí. Yo estoy nada más generosidad y ya. O si vas a elegir, mi recomendación sería que por lo menos incluyas generosidad y ética, ¿verdad? Estos dos, porque con eso aseguras no tener tantos problemas en esta vida o en las siguientes. Pero si soy como Angulimala, que hizo muchas travesuras en esta vida, o si las hicimos en otras vidas, entonces tenemos que purificar, ¿verdad? El karma, ¿sí? Entonces, este sería como la recomendación mínima, es decir, ok, me voy a quedar nada más hasta aquí, hasta la ética, pero entonces no es suficiente que me porte bien, sino tengo que hacer purificación de karma, ¿sí? Porque el karma es inevitable y como vemos ahí en la historia de Angulimala, que él tuvo mucho sufrimiento, pero el Buda le decía, es mejor que agostes tu sufrimiento ahorita y no, porque si no te vas a tardar 100 vidas o 1000 vidas o 1 millón de vidas en purificarlo, ¿sí? En pagar ese karma. Entonces mejor purifícalo de una vez. Y es lo que él hizo y entonces por eso alcanzó la liberación, alcanzó el estado de Arhat, pero fue un sufrimiento muy, muy fuerte, ¿no? Claro, él había matado, se dice, a 999 personas en esta vida, entonces, pues, purificarlo fue algo muy doloroso, ¿no? Para él, pero gracias a ello pudo alcanzar la liberación, ¿verdad? Entonces, depende mucho de cuál es nuestra motivación y les quise compartir acá un texto de, no va a dar tiempo de verlo, de leerlo. Este, este texto nos habla acá de las enseñanzas graduales. Es un texto de Ramón Morales. Dejen ver acá. Este texto está acá, ¿no? Lo pueden encontrar acá. Y entonces, él va a describir esto con un poco más de detalle, estas 5 enseñanzas graduales, pero tú trata de adaptarlo a ti, a tu intención, a tu capacidad, a tu comprensión, a tus condiciones. Ramón Morales dice acá en 3 gemas sobre las enseñanzas graduales del Buda. Él las pone en 6 etapas, porque agrega las 4 nobles verdades, como la sexta, ¿verdad? Dice, en general, cuando se piensa en budismo, se piensa en meditación. La meditación budista, de todas las cosas que enseña el Buda, es la más extendida o popularizada en el mundo entero, especialmente aquí en Occidente. Después de la meditación, lo más extendido o expuesto es quizás el tema de las 4 nobles verdades. Sin embargo, en la práctica y en tiempos del bienaventurado, el Dhamma, la enseñanza del Buda, es Dhamma en Pali, ¿no? Dharma en sánscrito, siguió otro curso de enseñanza. El venerable Thanissaro Bhikkhu ha delineado un esquema general o plan de estudio que refleja los temas o contenidos que el Buda enseñó a las personas laicas en general. Este esquema está en las descripciones de los suttas o sutras, ¿verdad? Suttas en Pali, sutra en sánscrito,
y muestran qué enseñaba el Buda en general cuando las personas se le acercaban y le hacían preguntas. Al analizar este esquema de enseñanza búdico y cómo los suttas lo reflejan, te darás cuenta que la enseñanza de las 4 nobles verdades y el noble sendero óctuple, del cual la meditación es la última parte, en realidad son enseñanzas muy avanzadas que generalmente estaban destinadas solo a los monjes y monjas, personas que ya habían tomado la decisión de llevar una vida de renuncia, nekama en Pali. Esta enseñanza gradual, Anupuvikata, no solo se extrae por promedio al leer muchos suttas, tiene un sustento canónico, está literalmente plasmada en un sutta en específico, el Kuti Sutta. Dice entonces, el bienaventurado, habiendo examinado la conciencia de toda la asamblea con su propia conciencia, se preguntó a sí mismo, ¿ahora quién aquí es capaz de entender el Dhamma? Y vio a Supabuda, el leproso, sentado en la asamblea. Esto es cuando les decía que estaba el Buda, habían 1000 discípulos, y este mendigo, leproso, tenía hambre y dijo, pues seguramente si hay 1000 gentes ahí reunidas va a haber comida. Y entonces él se acercó. Y el Buda leyó su mente y viéndolo como es aquí, se le ocurrió el pensamiento, esta persona que es capaz de entender el Dhamma. Ese leproso era más que los 1000 que estaban ahí, que eran hasta donde yo he estudiado, esos 1000 eran los discípulos de los hermanos Cássapa, que eran adoradores del fuego. Y este leproso tenía la mente mucho mejor preparada para el Dharma que ellos. Entonces el Buda dijo, así que dirigiéndose a Supabuda, el leproso, el Buda dio una charla paso a paso de verbigracia, una charla sobre generosidad, una charla sobre virtud, una charla sobre el cielo, declaró los impedimentos, desventajas y corrupciones de las pasiones sensuales y las recompensas de la renuncia. Entonces, cuando vio que la mente de Supabuda, el leproso, estuvo lista, moldeable, libre de impedimentos, limpia y brillante, entonces le dio la charla de Dhamma específica para los despiertos, verbigracia, el sufrimiento, origen del sufrimiento, extinción y sendero. No solo le dio las enseñanzas graduales, el Anupuvikata, sino le dio las enseñanzas sobre las 4 nobles verdades, ¿sí? O sea, para que vean cómo estaba ese leproso avanzado. Y así como una tela limpia, libre de manchas, puede apropiadamente absorber un tinte, en la misma manera, mientras Supabuda, el leproso, estaba sentado en aquel mismo sitio, el ojo del Dharma, sin polvo, sin manchas, surgió en él. Lo que sea que esté sujeto a un origen, está completamente sujeto a una extinción. ¿Sí? Este es el Kuti Sutta. Pero aquí, como ven, nada más habla de qué habló el Buda, pero no dice cómo se las explicó, ¿verdad? Y no hay, yo la buscaba, las busqué porque me tocó hacer una vez una base de datos de todo el canon Pali, y entonces yo buscaba ese discurso sobre las enseñanzas graduales, no existe. Entonces dice, hay otras partes del canon que hablan del carácter gradual de las enseñanzas, aunque no menciona los 6 puntos específicamente, como este pasaje del Udana. Así como el océano tiene una plataforma gradual, una pendiente gradual, una inclinación gradual, con una caída repentina solo después de un largo tramo, de la misma manera, esta doctrina y disciplina, el Dhamma Vinaya, tiene un entrenamiento gradual, un desempeño gradual, una progresión gradual, con una penetración a la gnosis solo después de un largo tramo. Y aquí quise poner esta imagen, es una imagen del océano. La voy a poner acá. Que dice esto, ¿no? Que dice, el océano tiene una plataforma gradual, que es esta. Aquí la vemos cuando nos metemos aquí está la playa, ¿verdad?
Nosotros caminamos un poquito dentro del mar ya, pero todavía podemos pisar, ¿verdad? Claro, si nos metemos más, llega un momento en que ya no podemos pisar sin sumergirnos, pero todavía si nos sumergimos, ahí está, vemos el suelo, ¿verdad? Pero seguimos avanzando, ya sea caminando o nadando, va a llegar un momento en que viene una caída repentina, ¿sí? El, y está la profundidad del océano, ¿verdad? Entonces, aquí está haciendo esta analogía el Buda diciendo, ok, primero tenemos aquí las enseñanzas graduales, ¿sí? El Anupubikatan, o kata, ¿no? Que a veces le dice. Entonces, dice, tienes que darte tiempo, ¿no? En ese entrenamiento gradual, ¿sí? Y ya luego acá llegarás a las 4 nobles verdades, ¿sí? Incluso a enseñanzas más profundas, ¿no? Como puede ser, hoy día está muy de moda el Tantra o el Vajrayana o el mantra secreto, ¿sí? Estas enseñanzas profundas. El, y está bien si tienes esa motivación, esa inquietud, ¿sí? Y esa disposición, ese compromiso con esas enseñanzas, ¿sí? Pero el Buda nos recomienda, camina primero despacito, vete despacio, ve avanzando, ¿sí? Con estas enseñanzas graduales. Entonces, ahorita platicamos, no nos dio tiempo, dejen ver si, no sé si la retomo en la próxima sesión, pero aquí vas a tener, ¿no? Dice el Buda, monje, no digo que el logro de la gnosis sea súbito, o sea, esa profundidad, más bien el logro de la gnosis es después del entrenamiento gradual, la acción gradual, la práctica gradual. ¿Y cómo se logra la gnosis después del entrenamiento gradual? La acción gradual, la práctica gradual. Hay el caso donde cuando la convicción ha surgido, uno visita a un instructor, habiendo visitado, uno se hace cercano a él, habiéndose hecho cercano, uno presta oído, habiendo prestado oído, uno escucha el Dharma, habiendo escuchado el Dhamma, uno lo recuerda, recordándolo, uno penetra el significado de las enseñanzas, penetrando el significado, uno llega a un acuerdo a través de reflexionar sobre las enseñanzas. Habiendo un acuerdo a través de reflexionar sobre las enseñanzas, surge el deseo de ponerlas en práctica. Cuando el deseo ha surgido, uno está dispuesto, tiene intención. Cuando uno está dispuesto, uno contempla. Habiendo contemplado, uno hace un esfuerzo. Haciendo un esfuerzo, se realiza con el cuerpo la verdad última. Y habiéndola penetrado con discernimiento, uno la ve. Ahí es cuando llegas acá y entonces aquí es donde vas a obtener la liberación, ¿verdad? Como pasó con Angulimala. Entonces, tenemos que ver ahí nosotros en qué nivel estamos, ¿verdad? Sí. Y aquí va a terminar con esto, porque aquí en este esquema de que cita este autor que, que, este, que dice, ok, para los laicos está este nivel básico de 1, la generosidad, 2, la conducta virtuosa, 3, el cielo, 4, las desventajas de los placeres sensoriales, 5, la renuncia al mundo, y solamente el 6 ya se dan las nobles 4 verdades que platicamos. Y la cuarta noble verdad incluye el octuple noble sendero, que son estos 8 pasos, ¿sí? Que estos llevan a los 4 niveles de liberación, que son acá, que son desde el Sotapana, que entra la corriente, que ya van a renacer solo 7 veces, el Sakadagami, que
renace una sola vez, el Anagami que ya no renace, y el Arahant que está completamente liberado, el Arhat. De hecho, Angulimala llegó aquí, ¿verdad? Hasta el nivel de Arhat. Entonces, por eso eran estos tres regalos que vimos. Que es, ok, ¿dónde estoy, no? Soy un buscador espiritual todavía, que estoy viendo en el supermercado espiritual el menú de opciones que me ofrecen, o ya topé con el Dharma, el Buda y la Sangha, la triple joya, pero todavía no me decido si suelto a mis chamanes, a mis brujos, al yoga, la cábala, pero tengo el Dharma y se vale, puedes combinar las dos, hasta que llega un momento en que dices, no, ya el Dharma es suficiente, no necesito nada más, es mi camino, ¿sí? Mi mente ya se vuelve hacia allá. Y la otra es cuando ya el Dharma se vuelve parte de toda mi vida, no solamente en la práctica espiritual, sino en la post-meditación, en mi trabajo, en mis estudios, en todo lo que hago. Y el Dharma empieza ya a despejar la confusión hasta que logro la liberación o la iluminación. Entonces, el, les voy a dejar acá, pueden leer aquí en esta presentación que se las voy a compartir. Pueden ver cómo explica este maestro, cómo explica cada uno de las enseñanzas graduales, ¿no? La generosidad, cómo explica la ética, los cielos, ¿sí? Cómo explica las desventajas, los placeres sensoriales, que ya no nos dio tiempo, entonces van a tener en las vacaciones. Tómate unas vacaciones, pero en estas vacaciones reflexiona, ¿qué sentido tiene esta vida? ¿Para qué quería una vida humana? ¿Qué me quiero llevar de aquí cuando me vaya? ¿Hasta dónde quiero subir en el Anupuvikatan, en las enseñanzas graduales, en esta vida? ¿Me quedo solo en generosidad? ¿Avanzo hasta ética? ¿Voy hasta los cielos? ¿Voy a las desventajas, los placeres sensoriales? ¿Llego hasta la renuncia? ¿O quiero llegar ya de plano a las cuatro nobles verdades? ¿O incluso quiero ir más allá, verdad? ¿Sí? A tener la sabiduría de la vacuidad del yo. Eso es lo que lleva a la liberación, ¿verdad? Cuando tienes una percepción directa de la vacuidad del yo, ¡pum! ¿Sí? ¿Hasta dónde quiero llegar yo, verdad? En este camino. Entonces aquí tienen, ya no me dio tiempo de leer cada uno de estos párrafos. Habíamos visto esto también en el primer curso con otros autores, pero bueno, ahora tienen este enfoque. Entonces, aprovecha estas vacaciones, este tiempo de reflexión, esta temporada navideña, decembrina y de principios de año, para ver, ok, ¿quiero convertir realmente mi vida actual en una apreciada vida humana? Inspírate en la historia de Angulimala, inspírate en la vida del Buda, ¿sí? Entonces tienes estos tres regalos, pero lo más importante es el regalo que tú te des a ti mismo, ¿sí? Entonces, puedes incluso combinarlo con las enseñanzas de Lama Rinchen, que no las puse aquí, pero es el otro regalo que tenemos, que es el del camino medio. Se los voy a incluir acá, que también ayuda mucho a entender cuál es mi camino. Y hoy se los quise compartir esto porque hoy, déjenles muestro, ya con esto terminamos. Hoy estamos es luna nueva, y la luna nueva se celebra al Buda Shakyamuni, ¿sí? Entonces, por eso quería compartirles hoy la vida del Buda. Déjenlo pongo acá, para que vean. Hoy es un día
espiritual muy importante. Ya que me acordé, se los comento. Entonces, es luna nueva. Es día, por tanto, del Buda Shakyamuni, pero también la luna está visitando hoy la mansión de Anuradha, que es la mansión del camino medio. Y esta mansión está conectada con la puerta de la conciencia superior, ¿sí? Entonces, hoy puedes conectar más con tu mente búdica, ¿sí? Y al mismo tiempo es una yoga, la más favorable, una yoga tierra-tierra, que es la combinación de la realización, la combinación del logro. Entonces, vamos a terminar esta sesión, perdón que me haya pasado un poquito, aprovechando este día, que es un día único, un día muy especial, no sé si estaba compartiendo acá, pero bueno, no sé si se vio, pero bueno, aquí está. Si no se vio, era esta, ¿no? La luna nueva de hoy y la mansión lunar de Anuradha, del camino medio, y la yoga de tierra a tierra. Entonces es un día espiritualmente muy favorable, ¿sí? Y para entender el camino medio, pues están estas enseñanzas del Lama Rinchen. Pero lo más importante es que nosotros meditemos en esto, ¿sí? Entonces, vamos a terminar. Podemos generar la mente de la bodichita y dejen acá a ver si tengo aquí es desear que alcanzar la iluminación para poder ayudar a liberar a todos los seres, es decir, quiero alcanzar mi máximo desarrollo espiritual para poder liberar a todos los seres del océano del sufrimiento. Voy a poner aquí esta imagen, ¿sí? Entonces, para liberar a todos los seres del océano del sufrimiento, genero la motivación de alcanzar la iluminación, el despertar, la mente omnisciente de un Buda, y por ello, y para ello, tomo refugio en la triple joya, tomo refugio en el Buda, tomo refugio en el Dharma, tomo refugio en la Sangha, tomo refugio en el Buda, tomo refugio en el Dharma, tomo refugio en la Sangha, tomo refugio en el Buda, tomo refugio en el Dharma, tomo refugio en la Sangha. Y esto generalmente lo sellamos con Kyabsen, con refugio bodhicitta. Entonces, los que quieran hacerlo, vamos a hacerlo acá. Se los voy a poner aquí. Entonces, refugio bodhicitta, Kyabsen, lo decimos 2 veces en tibetano y una vez en español. Sanje Chodan Sokji Choknamla, Chanchu Bardu Dagni Kyabsuchi, Dagji Chin Sokji Pesonamji, Drola Pinchir Sanje Druparcho, Sanje Chodan Sokji Choknamla, Chanchu Bardu Dagni Kyabsuchi, Dagji Chin Sokji Pesonamji, Drola Pinchir Sanje Druparcho. En el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, me refugio hasta alcanzar la iluminación. El mérito y mi generosidad y otras acciones virtuosas me conduzca a la budeidad para el beneficio de todos los seres. Y vamos a hacer ahora 7 respiraciones con atención unipuntual en el punto blando, en el punto de contacto, el punto donde en la inhalación el aire toca nuestra nariz y donde se siente un poquito más fresco, una ligera presión. Empezamos. Inhalo.
Pongo toda la atención en el punto blando, en el punto de contacto. Exhalo, llevo 1. Inhalo, pongo toda la atención en el punto de contacto. Al exhalar suelto, ¿verdad? Y cuento 2. Inhalo, pongo toda la atención en el punto de contacto. Exhalo, llevo 3. Lloras 4 a tu propio ritmo. 4 respiraciones con atención unipuntual. Empezamos. Y ahora vamos a hacer 7 respiraciones en la base de Vipassana, en el cuerpo de la respiración, en los 6 momentos de cada respiración. Inicia, dura y termina una inhalación, inicia, dura y termina una exhalación. Entonces empezamos. Inicia, dura y termina una inhalación, inicia, dura, termina una exhalación. Inicia, dura, termina una inhalación, inicia, dura, termina una exhalación. Inicia, dura, termina una inhalación, inicia, dura, termina la exhalación. Y horas 4 a tu propio ritmo. 4 respiraciones analíticas o vipassana en la base de la respiración. Empezamos. Ok, tú termina a tu propio ritmo. Y ahora vamos a conectar con los 4 pensamientos que orientan la mente hacia el despertar, hacia la liberación, hacia la iluminación. Lo preciado de la vida humana es impermanente, está sujeta a causas y condiciones, es insatisfactoria. Y regresamos a la preciada vida humana. ¿Por qué es preciada esta vida humana? Son 10 condiciones. Porque vivo en la misma época en que un Buda se iluminó. Ese Buda ha dado enseñanzas. Las enseñanzas han sido preservadas. Las enseñanzas son accesibles. Porque tengo confianza natural en el Dharma. Porque no tengo perspectivas erróneas. Porque puedo practicar esas enseñanzas. Porque tengo cuerpo y mente sanos con órganos sensoriales intactos. Y porque tengo disposición amorosa hacia otros seres y otros seres hacia mí. Pero ¿cuáles son las 3 claves de una apreciada vida humana? Son 3. Es muy difícil de obtener, es muy fácil de perder, y la gran oportunidad que me da aquí y ahora de sanar mi mente, de liberar mi mente, de transformar mi mente. ¿Por qué? Porque tengo el Dharma. ¿Y qué puede haber más valioso, más importante, más liberador que el Dharma? Y cuando surja este objeto en tu mente, el Dharma es lo más valioso, y que lo más valioso que puedes hacer en esta vida es unir tu mente al Dharma. Ahí emplaza tu mente en atención unipuntual por un momento. Esto es lo único que transforma nuestra mente. Vamos a meditar ahorita un poquito en la impermanencia. Recordamos el encuentro del Buda con la hija del tejedor, pero vamos a aplicárnoslo a nosotros, como si te lo dijeras a ti mismo. El Buda te hablara a ti, Yuri o Juan o María o Pedro, Yolanda. ¿De qué vida vienes? Y, y yo cuando me hace esta pregunta, yo digo, no sé, ¿a qué vida vas a ir después de esta? No sé. ¿No sabes? Sí, sí sé que voy a morir. ¿Sabes cuándo? No, no sé cuándo. Puede ser hoy mismo. Es factible que muera hoy, es muy probable que muera hoy.
Y cuando conectes con este objeto de la impermanencia y el dolor que eso causa, ahí emplaza tu mente en la impermanencia y en el disgusto del samsara. Este disgusto por la pérdida de los seres queridos que hemos perdido y sabiendo que nosotros vamos en esa misma dirección, que todos estamos sujetos a la impermanencia. Pero no te quedes ahí, sino pon toda tu fe en el Buda, en sus enseñanzas, el Dharma y en el Guru. La vida es incierta, la muerte es cierta, estoy seguro que moriré, la muerte será el final de esta vida. La vida es insegura, la muerte es segura. Lo único que nos ayudará en ese momento son las enseñanzas y las prácticas espirituales. Cuando surge este objeto en tu mente, emplaza tu mente ahí, como un triángulo, ¿verdad? En una esquina está la impermanencia, en otro está el disgusto, el samsara, en la otra esquina está tu fe, tu devoción en el Buda, en el Dharma. Pon toda tu fe ahí. Y nos quedamos ahí un momento en atención unipuntual, en este objeto. Ahora hacemos las 5 reflexiones que recomendaba el Buda hacer diariamente. Está en mi naturaleza envejecer, no puedo escapar del envejecimiento. Está en mi naturaleza enfermar, no puedo escapar de la enfermedad. Está en mi naturaleza morir, no puedo escapar de la muerte. Claro, mientras siga en el samsara, ¿verdad? Para eso es el Dharma, para escapar de estas 3 cosas. Todo lo que quiero, me gusta y me deleita, lo perderé. Del único que soy dueño es de mis actos, de las consecuencias de mis actos. Soy generado por mis actos. Mis actos son mis verdaderos familiares y amigos, mi único tesoro, mi única herencia. No hay lugar al que pueda escapar de la consecuencia de mis actos. ¿Por qué? Porque hay 4 leyes del karma. El karma es inevitable. Si la hice, la voy a pagar. Si no la hice, no tengo nada de qué preocuparme. Y porque el karma es expansivo. Por eso tengo que purificar el karma pasado, ya no generar más karma en el presente, generar mérito, trabajando aquí con el Anapubicatam, con las enseñanzas graduales, con las 4 nobles verdades, con la bodhicitta, tanto relativa como absoluta. Y por eso tengo que llegar a la sabiduría y la vacuidad, que es lo que me permite disolver todo ese karma. ¿Sí? Y ahora vamos a conectar por un momento, soltar toda la reflexión, todos los pensamientos, y vamos a poner nuestra mente en el elemento tierra, en el punto de contacto de nuestro cuerpo con el piso, con el sillón, con el cojín de meditación. Sentimos la fuerza de la gravedad, cómo nos sostiene el elemento tierra. Ahí ponemos toda nuestra atención por un momento y calmamos a nuestra mente.
Traemos nuestra mente al aquí y a la ahora, al momento presente. Soltamos el pasado, soltamos el futuro, soltamos la depresión, soltamos la ansiedad y moramos en el aquí y en el ahora. Y ahora conectamos nuestra mente con el elemento espacio. El espacio es infinito. Nos trae a tu mente si puedes ver el cielo o si puedes ver las montañas, pero conecta no con los objetos, sino con el espacio que hay, o el espacio que hay en tu cuarto, o el espacio infinito. Imagina todas estas tierras puras como Sukhavati de Huachén, o la tierra de Padmasambhava, o la tierra de las Dakinis, y ve que así como es inmenso el espacio, así es inmensa tu mente. Con esa inmensidad del espacio y de tu mente. Si conoces, conecta con Tempo Ganshar. Ahora mete tu mente a este cuartito aburrido, a este cuartito donde estoy, de sus cuatro paredes, su piso, su techo. Saca todo lo que no esté en este cuartito, cualquier persona, cualquier objeto, cualquier recuerdo, cualquier situación. Voltea la mente hacia adentro, cierra la puerta de los sentidos. Cualquier cosa que captes, la notas y la dejas pasar. Y nos salimos del río de sensaciones, pensamientos, emociones. Nos sentamos en una piedra a mitad de ese río o nos salimos a la orilla del río y vemos pasar este río, no importa si las aguas vienen calmadas o turbulentas, pero no cambiamos nada de ese río, no modificamos nada, no generamos nada, no cambiamos nada. Y ahora colocamos a la atención en la mente y los objetos mentales. Conectamos a Drampa en el cielo y las nubes. Simplemente como un espectador, solo mirando como el chinito. Ve el espectáculo en la mente, la pantalla en la mente. Ahí pones a Drampa, la atención, y activa Shishin, la alerta, que tu mente no se vaya a estado mental uno por su voracidad de estar siguiendo las experiencias de los sentidos o los pensamientos, subiéndose a todas las nubes, corriendo atrás de los sentidos. Y si se va ya, regrésala gentilmente a estado mental 3. Igual que tu mente no esté meditando, no esté en atención unipuntual. Y baja el esfuerzo, baja la energía, baja Solva al mínimo. Sin perder la atención y el estado de alerta. Estás ahí en estado mental 3. Empezamos.
Y en este estado más elevado de conciencia, volvemos a tomar refugio en la triple joya, en el Buda, el Dharma, la Sangha, y conectamos con el Buda Shakyamuni, que gracias a él tenemos estas enseñanzas en este mundo. Y vamos a repetir 7 veces su mantra incluyendo el Tayata, y 7 veces, como somos laicos, sin el Tayata. Lo voy a poner acá. Y conectamos con él, con el Buda Shakyamuni, que nos puede conducir hasta la liberación, hasta la iluminación. Tayaton Muni Muni Mahamuni Yai Soha. 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 Tayaton Muni Muni Mahamuna Yai Soha. Tayaton Muni Muni Mahamuna Yai Soha. Tayaton Muni Muni Mahamuna Yai Soha. On Muni Muni Mahamuna Yai Soha. On Muni Muni Mahamuna Yai Soha. On Muni Muni Mahamuni 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 Yai Soha. Y vamos a terminar, antes de dedicar el mérito, recitando un mala 108 veces, el mantra del Buda de la compasión, y generando compasión por nosotros mismos y generando compasión por todos los seres, especialmente en estas fechas, sobre todo sintiendo compasión por todos los que tienen hambre, sed, por todos los que están enfermos, por todos los seres que están sufriendo en guerras, por todos los seres que tienen emociones perturbadas, o todos los seres que tienen enfermedades mentales, por todos los seres que tienen depresión. En estas fiestas, pues vamos a recitar este mantra de el Om Mani Padme Hum 108 veces, con esa motivación. Generando compasión por nosotros y todos los seres. Empezamos. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum.
Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Ok, vamos a terminar dedicando los méritos que se hayan podido haber acumulado por esta práctica, para que sean de beneficio, para que todos los seres puedan liberarse del sufrimiento y las causas del sufrimiento, y todos los seres puedan alcanzar la felicidad y las causas de la felicidad. Que la mente de la bodichita surja donde aún no ha surgido, donde ya surgió, que nunca decline, sino que se incremente cada vez más y más. Que nuestros gurús tengan larga vida y que todos sus deseos dármicos se cumplan, y que nosotros podamos pronto alcanzar el estado de la mente omnisciente de un Buda, no solo para beneficio nuestro, sino para beneficio de todos los seres. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias. Gracias a ti, Judith. Feliz Navidad, que tengan felices fiestas, que estén bien, en paz, felices ustedes y sus seres queridos. Un fuerte abrazo de Navidad y de Año Nuevo. Y los que quieran y puedan, nos vemos el domingo en la sesión de meditación. Y la siguiente parada sería hasta el enero 4, que tendremos la siguiente sesión de meditación. Y les va a mandar sus 3 regalos para que los disfruten en las vacaciones. Entonces, Muchas un fuerte gracias. abrazo, Dulce Felicidades a todos. Peralta, Gracias, Dulce bendiciones. Cisneros, Yolanda, María Luisa, Alex. Un fuerte abrazo y que tengan bonitas fiestas. Gracias. Noche a Que todas. terminen bien el año y que empiecen mejor el que viene. Igualmente. Igualmente para todos. Igualmente. Hasta luego. Un abrazo muy fuerte. Ay, Gracias, Judy. Gracias, Igualmente para Yolanda. Un todos. abrazo Buenas muy fuerte. noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y un abrazo a todos los que vean este video también en YouTube, en las redes. Que estén bien, en paz y felices. Sarva Mangalam. Que todo sea auspicioso. Y que todo sea así para no solo nosotros, sino nuestros seres queridos, pero también para todos los mexicanos, toda la humanidad y todos los seres de los 6 reinos del samsara. Sarva Mangala. Que todo sea auspicioso.